Bueno, ¿qué tal, gente? En este segundo video vamos a hablar de la función de compresión. Recordemos que a partir de la finalización del video pasado y los ejercicios que se realizaron, ya tenemos los conceptos básicos delineados y ustedes tienen unas funciones básicas para generar lo que conocemos como el hash code, ¿verdad? O el código de dispersión. Bien, entonces, teniendo esto, necesitamos las funciones de compresión, ¿verdad? Que es lo que sigue. El hashcode para una llave K no se usa directo en el bucket array A. Sí, el rango de valores posibles del hashcode normalmente es mayor, ¿verdad? Puede ser más grande, puede ser inclusive números negativos, etc. Comparando entonces con el rango de índices del bucket array. Si utilizamos el hashcode como un índice dentro del arreglo, resultará en errores de los tipos posibles, ¿verdad? El valor del hashcode puede ser negativo, ¿verdad? Y está fuera de rango, ¿verdad? O el valor excede la capacidad de A y también está fuera de rango. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Determinando el hashcode entero para el objeto con la llave K, todavía tenemos que mapear ese valor para que exista en el rango de 0 a n-1. Entonces tenemos que tener un método para la compresión, ¿de acuerdo? Podemos hablar entonces de un método de compresión, ¿verdad? Utilizando una división, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente una función simple de compresión para utilizar es tomando h de k y lo igualamos al valor absoluto de k módulo de n, ¿de acuerdo? Muy simple, ¿verdad? Lo que hacemos es, mediante la relación, obtenemos el valor mapeado utilizando el residuo, ¿de acuerdo? Con base en n. Sí, esta compresión se le conoce como el método de división. Es una función que opera bien cuando n es un número primo, ¿de acuerdo? Esto permite que la distribución de valores sea más homogénea. Por ejemplo, si se hace el hash de llaves como 200, 205, 210, 215, 220, ¿verdad? Si utilizamos un bucket array de tamaño 100, cada valor colisiona con al menos otros 3. ¿De acuerdo? Si utilizamos un bucket array de tamaño 101, no existe ninguna colisión. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con un valor primo. ¿De acuerdo? N, que es la cantidad de espacios que tenemos o la cantidad de buckets o el tamaño del array, ¿verdad? Que en este caso sería 101, que es un número primo. Para la secuencia, esa que vimos anterior, de 200, 205, 210, 215, 220, ¿verdad? Que vamos de 5 en 5. Sí, vean que en la primera opción tendríamos 3 colisiones generalizadas, mientras que en el bucket array de tamaño 101 no existen las colisiones. ¿De acuerdo? Cuando utilizamos la división, o más bien el cálculo del módulo de k por n. En este caso n sería 101. Note que la selección de la función entonces es muy importante. Este método no siempre es apropiado, ¿de acuerdo? Podríamos entonces hacer una compresión, ¿verdad? Una función de compresión que utilizamos el método MAD, ¿de acuerdo? El método MAD lo que hace es ejecutar 3 operaciones matemáticas y el MAD significa multiplicar, sumar y dividir, que es un método más sofisticado para el proceso de compresión. La función de compresión entonces se define como la función, ¿verdad? De k, h de k, es igual a el valor absoluto de a multiplicado por k más b, ¿de acuerdo? Y el resultado final se saca el valor absoluto, o sea, en positivo, y ahora sí se hace el cálculo del módulo para n, o sea, se mapea contra n, ¿de acuerdo? N es un número primo, ¿de acuerdo? Nuevamente. Los valores A y B son enteros aleatorios que no deben ser negativos. Estos se escogen a la hora de utilizarlo dentro de la función, tal que A mod n 6 es igual a 0. ¿De acuerdo? Esta función se escoge para eliminar patrones repetidos. ¿De acuerdo? Para llegar a construir una buena función hash, en aquella en la que la probabilidad de choque entre dos llaves sea 1 dividido entre n.
o sea, la menor cantidad posible, ¿de acuerdo? Esquema del manejo de colisiones. La idea de un hash table, ¿verdad? Una tabla de dispersión, es tener un bucket array A, una función hash h, tal que se pueden usar para implementar un mapa que almacene cada entrada k, v dentro del bucket A en la posición h de k, ¿verdad? Calculando la función hash con base a la llave k. El problema se da en este escenario cuando encontramos que para dos llaves distintas, k de 1 y k de 2, se tiene que hk de 1 es igual a hk de 2. O sea, estamos obteniendo dos números hash a partir de la función hash que son exactamente iguales. Se debe entonces definir alguna forma de evitar o manejar las colisiones. Cuando nos topamos con dos llaves distintas que generan el mismo resultado, ¿verdad? Hay una colisión, entonces tenemos que administrarla. Para ello, vamos a hacer algo que se llama dispersión abierta o cerrada. En esta parte del video vamos a hablar de la dispersión abierta. El manejo de colisiones se puede utilizar el proceso que se llama separate chaining o separación de encadenamiento. Esa técnica para el manejo de colisiones normalmente es la más utilizada, es la más común. También se le conoce como open hash o dispersión abierta. La misma se implementa utilizando una lista enlazada, ¿de acuerdo? Cada entrada del hash table es una lista enlazada. Cuando la llave k es igual al código hash, esta es ingresada en la lista correspondiente para ese hash code en particular, ¿de acuerdo? Así, dos entradas tienen el mismo hash code, ambos valores son introducidos en la misma lista enlazada, ¿de acuerdo? Tenemos el separate chain usando mod 8, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos calculando en el mapeo el módulo 8, ¿de acuerdo? Con base en cada llave se calcula el hash code, ¿de acuerdo? Hacemos entonces h de k que sea igual al valor absoluto de k módulo n, ¿de acuerdo? Y vemos cuáles son los valores que genera, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el valor 46 con llave 6, ¿sí? Entonces el 46 se coloca en la posición 6, ¿de acuerdo? Vean que aquí particularmente lo que estamos es tomando el valor 46 y dividiéndolo entre n, ¿de acuerdo? El valor 47 genera la llave 7, ¿de acuerdo? El valor 43, llave 4, ¿sí? El valor 43, llave 4 se coloca, ¿verdad? El 17, llave 1, ¿sí? Cuando calculamos el valor de 31 en la llave 7, ¿sí? Cuando calculamos el valor 36, llave 4, ¿sí? 38, llave 6, 15, llave 7, ¿de acuerdo? Entonces, si calculamos h de k, ¿verdad? Con n igual a 8 y k en el intervalo de 0 a 50, analicen ustedes en este ejercicio cuánto se repite, ¿de acuerdo? Veamos a partir de la dispersión abierta, ¿verdad? El algoritmo en el tipo de estructura que conocemos como mapa, ¿de acuerdo? Tenemos el algoritmo find, ¿sí? Que tiene find k, ¿verdad? Tenemos como salida la posición de una entrada igual a k en la lista o el indicador de fin de lista, en caso contrario, ¿verdad? No lo logramos encontrar, ¿sí? Entonces en el return tenemos que es la posición en A, ¿verdad? H de k, ¿sí? Punto find de k. Entonces se delega a find k del mapa sobre la lista en A, H de k, ¿de acuerdo? En el algoritmo put, o sea, colocar información, que es la llave, coma el valor, lo que hacemos es que hacemos el put k de v, ¿verdad? Adentro de el arreglo A en el bucket de la posición h de k, delegando entonces el put del mapa sobre la lista en A, H de k, en la posición correspondiente. Y lo que hacemos es que le damos el contador de n a n más 1, ¿verdad? Para saber cuánta gente tenemos. O cuál es size, ¿verdad? Cuál es el tamaño. Y retornamos p, que es básicamente la posición donde se colocó. Y el algoritmo erase de k, básicamente la salida no tiene, ¿verdad? Y lo que hacemos nuevamente es que delegamos el proceso de borrado del mapa sobre la lista en la posición A, H de k, ¿de acuerdo? Y al contador de gente, ¿verdad? A n,
le hacemos un n-1. Sí, para cada operación fundamental en el mapa que integra acá, las labores de separate chaining delegan ese trabajo al mapa basado en la lista. Así se ejecutan las operaciones. Entonces, put k de v, ¿verdad? Find k, erase k. ¿Sí? La ventaja de este escenario es que la función hash se encarga de una buena distribución, ¿verdad?, de las entradas en los distintos buckets. Una buena función hash minimiza el máximo de colisiones, ¿verdad? Esto implica que la mayoría de los buckets están vacíos o almacenan una única entrada, ¿verdad? En general. Si se asume una buena función hash para indexar n entradas dentro del mapa en un bucket array de capacidad n, se espera entonces tener cada bucket de tamaño n dividido entre n, ¿de acuerdo? Este valor se le conoce como el valor de carga o load factor de la tabla hash o de la tabla de dispersión. El valor de carga se denota con la letra griega lambda, ¿de acuerdo? La idea es que lambda esté por debajo de 1 preferiblemente, ¿de acuerdo? Siendo así, cada operación, put, find, erase, generando el tiempo básico que es O n dividido entre n. ¿Sí? Por tanto, esta operación corre en O de 1 y con n en tiempo de O de n. ¿Sí? Veamos un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Si tenemos una clase hash, ¿verdad?, en donde lo que tenemos es cada bucket numerado con un valor entero, ¿de acuerdo? Y adentro de cada uno de esos buckets tenemos una lista, ¿sí? Que es básicamente la tablilla donde vamos a almacenar los valores. Entonces, vean que particularmente, bueno, tengo el constructor, ¿sí? Tengo la inserción de un ítem, ¿sí? El borrado de una llave, el cálculo de la función hash y el desplegar toda la información que tengo, por ejemplo, adentro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el constructor básicamente lo que hace es que me define, ¿verdad?, el tamaño del bucket con el valor b, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es crear una tabla, o más bien indexamos la tablilla o el puntero raíz, ¿verdad?, que en este caso es la tabla, como una nueva lista de valores enteros de tamaño bucket, ¿verdad? Así es, básicamente. En el proceso de inserción, básicamente, vean lo que hacemos. Vamos a insertar una llave, ¿verdad?, particular. Esta llave tiene que utilizarse para calcular la función hash, ¿verdad? Esa función hash me retorna un valor que va adentro del índice, ¿sí? Y en ese índice, básicamente, nos sirve para saber en qué posición de la tabla vamos a hacer un pushback de la llave que queremos insertar particularmente, ¿sí? Por aquí tenemos el proceso de borrado, ¿verdad? Entonces vean que vamos a borrar una llave. Para saber cuál llave tenemos que borrar, tenemos que ir a la función, ¿verdad?, el hash function, para calcular el índice de la tabla, ¿verdad?, que es donde están todos los valores acomodados, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos es declaramos un iteradorcillo, ¿de acuerdo?, para ir a recorrer la lista en la posición índice, ¿verdad?, en la posición index correspondiente, e ir y buscar la llave que andamos o que queremos eliminar, ¿de acuerdo? Si la encontramos, ¿verdad?, obviamente podría ser que no logremos encontrarla. Salimos del for, ¿verdad? Y al final preguntamos, bueno, ¿nos encontramos al final? Si nos encontramos al final, no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Fue que la llave que buscábamos no existe. Pero si no nos encontramos en una posición final, o más allá del final, ¿verdad?, entonces ejecutamos el proceso de borrado, ¿verdad? Hacemos el borrado de esa listilla en la posición I, ¿verdad?, para la tabla que está en la posición index, ¿sí? Por ahí tenemos el display hash, ¿verdad?, que lo que hace es mostrar la información. Lo que hacemos es una especie de toString. Podríamos eventualmente modificar este
esta función para que retorne, ¿verdad?, toda la estructura adentro de un string y que las impresiones en pantalla no se hagan adentro del método, ¿verdad? Pero es bastante sencillo. Lo que hacemos es un recorrido del bucket, ¿verdad?, campo por campo. Recuerden que cada bucket tiene una lista enlazada en la primera posición, otra lista enlazada en la segunda posición, otra lista enlazada en la tercera posición y así sucesivamente. Entonces vean que necesito un primer for para recorrer el bucket, ¿verdad? Y un segundo for que lo que hace es recorrer en la primera posición del bucket la lista simplemente enlazada. Es el segundo for. Cuando regreso al primer for, voy a la segunda posición del bucket para recorrer la lista enlazada que está en esa siguiente posición y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y finalmente aquí particularmente lo que tenemos como el hash function, ¿verdad?, es básicamente el mapeo por división, ¿verdad?, aplicando el módulo de x por el tamaño total del bucket, ¿verdad? Eso es básicamente. Sí. Y bueno, aquí hay una pequeña implementacioncilla, cortita, bastante curiosilla, que le pueden echar a andar y que ustedes pueden poner a funcionar, digamos, todas estas funciones y clases con las cuales estamos trabajando. Vean que yo estoy construyendo un arreglo que se llama A, ¿verdad?, que tiene los valores 15, 11, 27, 8 y 12, ¿sí? Precisamente para tener lo que queremos ahí, ¿verdad?, en el proceso de cálculo. Vean que, bueno, yo estoy definiendo un tamaño 7, ¿verdad?, para hash. Estoy haciendo el proceso de inserción de forma cíclica y estoy haciendo el proceso de borrado, ¿verdad?, y el proceso de despliegue de información al final. Déjenme correr un momentito por acá la cámara para que puedan ver el código completo de esa última funcioncilla. Básicamente por aquí estamos, ¿verdad? Creo que voy a dejar en este momento por acá lo que corresponde, ¿verdad?, a este video, nuevamente para que no se haga demasiado extenso. Entonces lo que sigue es en el ejercicio, bueno, ponga en función el ejemplo anterior, ¿verdad? Como segunda labor debe transformarlo a clases genéricas, ¿sí? Vean que al final de cuentas el proceso del manejo de los mapas de datos en realidad no es excesivamente complicado, trabajando con tablas de dispersión, ¿de acuerdo?, que es el tema que estamos trabajando en este momento. Bien, gente, este era básicamente el video que les quería mostrar en este momento como segunda parte de la explicación teórica. En el siguiente video vamos a ver un poco al respecto de la dispersión cerrada, que es el tema que sigue, ¿verdad?, que es parte de lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, cierro grabación por acá y nos estamos viendo en próximos videos.